Un boleto a Hawái cuesta $1,400, me dijo mi hijo con desdén. Si no puedes pagarlo, mejor quédate aquí. Apenas 2 días antes, yo le había entregado un cheque por $50,000, sacrificando mis últimos ahorros. La traición de mi hijo me atravesó como un cuchillo. Así que llamé al banco y lo cancelé. 2 días después, tenía 23 llamadas perdidas en mi teléfono, y eso apenas era el comienzo. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. El tenedor chocó contra la cerámica mientras cortaba mi sándwich de pollo, observando a Michael revisar su teléfono por tercera vez desde que nos sentamos. Ashley examinaba sus uñas perfectamente cuidadas, levantando la vista de vez en cuando para mirar alrededor del Oceanside Grill, como si estuviera haciendo un inventario de todo lo que no le gustaba del lugar. Dejé lentamente mi taza de café sobre el plato. ¿Cómo van las finanzas?, pregunté con cautela. Espero que el cheque que te di el lunes haya servido para ordenar un poco las cosas. Michael levantó la mirada apenas un instante. Sí, papá. Gracias por eso. $50,000. 2 días atrás le había entregado un cheque que representaba meses de cuidadosa planificación, la venta de las joyas de mi difunta esposa e incluso parte del fondo de emergencias. Los cobradores de deudas lo acosaban a diario, y no podía quedarme de brazos cruzados viendo a mi hijo hundirse. Estaba pensando, continué, quizá podríamos planear algo juntos, un viaje a algún lugar bonito. Han pasado años desde la última vez que viajamos en familia. La risa de Ashley fue tan aguda que cortó el aire. Oh, Robert, qué tierno. Pero en realidad ya estamos planeando nuestras vacaciones. Ah, ¿sí? ¿A dónde piensan ir?, pregunté con interés genuino. Quizá podría unirme. Aún tengo algunos ahorros, y un boleto a Hawái cuesta $1,400. Si no puedes pagarlo, mejor quédate atrás, me interrumpió Michael, su voz cortando el murmullo del restaurante como un cuchillo. Las palabras me golpearon como agua helada. Miré a mi hijo, ese hombre al que había criado, al que apoyé en la universidad, al que ayudé en cada crisis. A nuestro alrededor, otras familias reían y compartían historias. En nuestra mesa reinaba un silencio incómodo, roto solo por el raspar del cuchillo de Ashley contra el plato. Nos hemos ganado estas vacaciones, añadió Ashley sin levantar la vista de su ensalada. 2 semanas en Maui. No vamos a llevar ancianos que solo se quejarán de todo. Mi mano tembló levemente cuando alcancé mi vaso de agua. ¿Ancianos? Tenía 65 años, no 90. Apenas 48 horas antes les había dado $5,000 y ahora hablaban de su lujoso viaje como si yo fuera una carga pidiendo caridad. Ya veo, murmuré. Michael ya había vuelto a su teléfono, mostrándole algo a Ashley. Ambos cuchicheaban y reían como adolescentes planeando travesuras. El cheque que había escrito, el dinero que tanto me había costado reunir, en su mente ya se había transformado en ropa de diseñador y suites de hotel frente al mar. Dejé $40 sobre la mesa, suficiente para cubrir todas nuestras comidas y una buena propina. Ninguno de los dos levantó la vista cuando me puse de pie y me marché. En el estacionamiento me quedé sentado en mi Honda durante 10 minutos, las manos aferradas al volante. La radio sonaba con una alegre canción pop sobre aventuras de verano y vivir la mejor vida. A través de la ventana del restaurante podía ver a Michael y Ashley aún en nuestra mesa, animados ahora, probablemente planeando cómo gastar mi dinero. $1,400. Un número tan específico. Ya lo había investigado. ¿Puedes creer que pensó que podía venir con nosotros?, dijo Ashley al llegar a su apartamento, descalzándose y dejando sus tacones de diseñador tirados junto a la puerta, como obstáculos caros esparcidos por el suelo. Michael se dejó caer en el sofá de cuero y abrió de inmediato su computadora portátil. Papá siempre ha sido dramático. Se le pasará. El apartamento reflejaba perfectamente sus prioridades. Una enorme pantalla plana dominaba una pared, mientras las cuentas vencidas se apilaban en la encimera de la cocina.
Entre menús de comida rápida y revistas de moda se asomaban estados de cuenta de tarjetas de crédito. «Estoy viendo el Grand War Resort», anunció Michael, navegando entre suites de lujo. Vista al mar, balcón privado, 2,800 la noche. Ashley se dejó caer a su lado, ya buscando trajes de baño de diseñador en su teléfono. «Perfecto. Quiero que todos vean que lo logramos. Mi Instagram lo necesita». Mientras Michael llamaba al resort, Ashley fue al dormitorio y comenzó a sacar ropa de su closet, vestidos de diseñador aún con etiquetas, zapatos que costaban más que la renta de la mayoría de las personas, bolsos equivalentes a cuotas enteras de un automóvil. Los $47,000 de deuda parecían irreales rodeados de tantas cosas hermosas. «Confirmado», dijo Michael al colgar. Del 22 de abril al 6 de mayo. Suite premium con vista al mar, spa, todo incluido. «¿Cuánto en total?», preguntó Ashley, aunque ya estaba agregando artículos a su carrito de compras en línea. 3 bikinis, 2 vestidos de noche, una colección de accesorios. 41.000 por el resort, vuelos y actividades. Eso nos deja 9.000 después de pagar las tarjetas. Perfecto como colchón para compras y cenas. Ashley hizo una pausa en su búsqueda. «¿Tu papá en serio creyó que podía pagar un viaje a Hawái con su pequeña pensión?» Ambos soltaron una carcajada. Michael nunca había preguntado sobre las finanzas de su padre, nunca se detuvo a pensar cómo un jubilado podía de repente entregarle $50,000. Nunca se le ocurrió que su padre había hecho sacrificios, vendido recuerdos preciosos o renunciado a comodidades para ayudarlo. Seguramente lo vio en un folleto de viajes y pensó que era como ir un fin de semana a Las Vegas, añadió Michael mientras reservaba sus citas en el spa. $1,400 no es nada comparado con lo que vamos a gastar. Ashley levantó su teléfono y le mostró un bolso de $1,000. ¿Crees que este grita pareja exitosa viviendo su mejor vida? Perfecto. Compra 2. Al caer la noche, la mesa de centro se transformó en el centro de mando de su aventura hawaiana. Confirmaciones impresas, reservas de restaurantes, actividades planeadas, cada detalle calculado para maximizar su impacto en redes sociales. Ashley ya había redactado los pies de foto para Instagram sobre éxito ganado y vivir sin límites. Ninguno volvió a mencionar a Robert. Ya había cumplido su propósito, proveer el dinero. Ahora podían relegarlo a la irrelevancia. A las 11 de la noche, Ashley programó la alarma para salir temprano de compras, mientras Michael guardaba artículos sobre las experiencias más exclusivas en Hawái. Los folletos de viaje quedaron esparcidos en su mesa de noche como promesas de la vida perfecta que, según ellos, habían alcanzado. Mañana traerá más planes, más gastos y más celebraciones de su buena fortuna. Los sentimientos heridos de su padre parecían tan lejanos e insignificantes como su modesta casita al otro lado de la ciudad. La luz de la mañana se filtraba entre las cortinas de mi oficina mientras me sentaba frente al escritorio de madera. La fotografía de Margaret temblaba en mis manos. El café se había enfriado hacía una hora, pero no podía obligarme a moverme. El sueño me resultó imposible después de descubrir ayer la verdadera naturaleza de mi hijo. La sonrisa de Margaret me devolvía la mirada desde el marco plateado, tomada durante nuestra cena de aniversario, apenas unos meses antes del diagnóstico. Llevaba puesto aquel vestido azul que tanto me gustaba, sus ojos brillaban llenos de planes para los viajes de retiro que nunca haríamos. Las palabras del oncólogo aún resonaban en mi memoria, etapa 4, quizás 6 meses con tratamiento agresivo. Vendimos nuestra casa soñada en La Joya en apenas 3 semanas. El mercado inmobiliario estaba débil y necesitábamos dinero de inmediato para tratamientos experimentales que el seguro no cubría. $150,000 de patrimonio se esfumaron en un intento desesperado por comprar un poco más de tiempo. Margaret jamás se quejó por mudarnos a una casa más pequeña. Nunca mencionó los sacrificios. «Cuida de Michael», me susurró en sus últimos días en la unidad de cuidados paliativos. «Lo necesitará sin mí». Cumplí esa promesa con cada fibra de mi ser. Los $45,000 para cubrir sus años extra de universidad cuando cambió de carrera 2 veces,
reprobó estadística y necesitó semestres adicionales. Los préstamos de emergencia para pagar el depósito y la primera renta cuando no podía con su sueldo inicial. Las cuotas del coche cuando su crédito no calificaba para una tasa decente. Y entonces llegó Ashley, y todo cambió. De repente, mis modestas ayudas se transformaron en expectativas. La boda que financié en silencio, $12,000 para flores y fotografía que Michael mencionó con ligereza como si alguien se hubiera hecho cargo. La influencia de Ashley fue inmediata y venenosa. Mi hijo, que solía llamarme 2 veces por semana, comenzó a tratar nuestras conversaciones como simples transacciones de negocios. El patrón más reciente fue el que más dolió, el tono de Michael, cada vez más frío en cada petición. Las miradas de fastidio de Ashley en las cenas familiares. Susurros que se detenían en seco cuando yo entraba a la habitación. Los $50,000 que había juntado vendiendo el anillo de compromiso de Margaret, las perlas de su abuela, liquidando bonos destinados a mi propio cuidado, los entregué y fueron recibidos con la misma gratitud que se le ofrece a un mesero. Dejé la foto de Margaret de nuevo sobre el escritorio y abrí mi vieja agenda de direcciones. La cubierta de cuero estaba gastada y lisa por décadas de uso, llena de contactos de mi carrera en la banca. El nombre de Thomas Wright aparecía a la mitad de la página de la W, escrito con la letra cuidadosa de Margaret. Ella me había ayudado a organizar ese libro en mi último año en First National, asegurándose de que mantuviera relaciones profesionales después de jubilarme. Thomas había comenzado como mi analista junior y había ascendido hasta vicepresidente senior. Un buen hombre que entendía tanto la lealtad como la discreción. Si alguien podía ayudarme a recuperar un poco de dignidad, era él. Mis dedos recorrieron el número de teléfono y alcancé el auricular. Los valores de Margaret, respeto familiar y dignidad personal, no habían desaparecido con su muerte. Quizá había llegado el momento de que Michael aprendiera que su anciano padre aún conservaba algunos colmillos afilados. El teléfono sonó 2 veces antes de que la voz familiar de Thomas respondiera. Oficina del vicepresidente senior, First National Bank. Thomas, soy Robert Harrison. Espero que me recuerdes de aquellos tiempos. Robert, por supuesto que sí. ¿Cómo estás? Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que hablamos. Su calidez me recordó por qué siempre lo había respetado. Durante nuestros años de trabajo juntos, mostró integridad en situaciones donde otros elegían lo fácil. Hoy necesitaba esa misma rectitud para ayudarme a enseñarle a mi hijo las consecuencias de sus actos. Te llamo por un asunto bancario que requiere discreción, expliqué. Emití un cheque personal por $50,000 el lunes 13 de abril. Cheque número 28.47 de mi cuenta principal. Necesito poner una orden de cancelación inmediata. Thomas no hizo preguntas innecesarias, otra de sus cualidades que siempre había valorado. Por supuesto. ¿Me puedes dar el nombre del beneficiario y la verificación de tu cuenta? Michael Harrison. Es mi hijo. Las palabras cargaban un peso que no esperaba. La cancelación debe ser efectiva hoy, antes de cualquier intento de depósito. Considéralo hecho, Robert. La orden estará en nuestro sistema en menos de 1 hora. La tarifa estándar por cancelación es de $45, pero la dejaré sin efecto como cortesía profesional. Tras dar los datos necesarios, Thomas añadió en voz baja. Espero que todo se solucione con tu familia. Eso espero yo también, Thomas. Gracias por tu discreción. La llamada terminó justo antes de las 11:30. Para las 2, Michael descubriría en el mostrador del banco que sus planes se desmoronaban. Pasé la tarde organizando papeles, revisando mis finanzas y preparándome para la confrontación inevitable. Mi teléfono sonó a las 3:15. ¿Qué hiciste? La voz de Michael sonaba rota por el pánico. El banco dice que hay una orden de cancelación en ese cheque. Reconsideré mi regalo, respondí con calma. Después de nuestra conversación de ayer sobre los boletos a Hawái de $1,400, me di cuenta de que ya tienen recursos suficientes para sus vacaciones. Ese es mi dinero. Ya hice las reservas.
¿Tu dinero? Mantuve la voz firme, apoyándome en décadas de compostura profesional. Michael, gané ese dinero con 40 años de trabajo y sacrificio. Se volvió tuyo únicamente gracias a mi generosidad. Una generosidad que claramente no valoras. No puedes hacer esto. Ashley ya compró ropa. Reservamos todo. Quizá Ashley pueda devolver esas compras. Estoy seguro de que alguien tan ingeniosa como tu esposa sabrá encontrar soluciones. La voz de Michael subió hasta convertirse en gritos. Esto es ridículo. Estás siendo mezquino y vengativo. Estoy siendo deliberado, lo corregí. Ayer dejaste claro que los ancianos como yo deberíamos quedarnos atrás si no podíamos pagar su estilo de vida. Hoy, simplemente estoy honrando ese límite. La línea quedó en silencio, excepto por la respiración agitada de Michael. Cuando volvió a hablar, su tono llevaba una amenaza que nunca antes le había escuchado. Muy bien, pero no esperes que volvamos a visitarte. No esperes llamadas ni cenas en fiestas. Tú elegiste este camino. Entiendo, dije, mirando la fotografía de Margaret y recordando su último pedido de guiarlo. Supongo que esto es lo que tú consideras gratitud por 5 años de apoyo después de la muerte de tu madre. Michael colgó sin más palabras. Me quedé en el silencio de mi pequeña oficina, rodeado de recuerdos de tiempos mejores y de la evidencia de años ayudando a un hijo ingrato. Afuera, la luz de la tarde primaveral dibujaba sombras sobre mi escritorio, donde la foto de Margaret me esperaba paciente. Abrí mi agenda y anoté una cita para la mañana siguiente. Quedaban otras lecciones por enseñar, otros límites por establecer. La rabieta de Michael no había hecho más que confirmar lo que la escena en el restaurante ya me había revelado. Mi hijo había olvidado el valor del respeto, del sacrificio y de la lealtad familiar. Quizá era hora de darle una educación más completa. Ashley ajustó el retrovisor por última vez, revisando su maquillaje, mientras Michael sujetaba el volante como si se preparara para la batalla. Habían pasado la mañana entera planeando la estrategia. Y ahora su Honda Civic avanzaba lentamente por mi vecindario, exactamente a las 6 de la tarde, la hora de la cena, cuando supusieron que estaría más vulnerable a un ataque emocional. ¿Recuerdas lo que hablamos?, dijo Ashley con voz afilada, calculadora. Estás solo desde que murió tu madre. Usa eso. Hazlo sentir culpable por deshacer la familia. La mandíbula de Michael se tensó. No puedo creer que nos haga pasar por esto por unos sentimientos heridos. No son sentimientos heridos, lo corrigió Ashley, retocándose el labial. Es poder. Piensa que puede controlarnos con dinero. Vamos a mostrarle lo que pasa cuando intenta manipular a su propia familia. Estacionaron detrás de mi Honda y caminaron hacia mi puerta como un pelotón de ejecución. Michael no llamó. Usó su vieja llave y entró directamente a mi cocina, donde yo, tranquilo, servía mi salmón con verduras. Necesitamos hablar, anunció Ashley, apretando su bolso de diseñador como si fuera un arma. Levanté la mirada de mi cena, nada sorprendido por su entrada teatral. Buenas noches, Michael. Ashley. No los esperaba, pero son bienvenidos a sentarse. Basta de formalidades, papá, replicó Michael, con el rostro ya enrojecido de indignación. Sabes perfectamente por qué estamos aquí. Esa jugarreta que hiciste en el banco estuvo totalmente fuera de lugar. Ashley se posicionó estratégicamente entre mí y la sala, con la mirada analizando cada gesto, buscando signos de debilidad. Robert, somos familia. Las familias se apoyan en los momentos difíciles. No juegan juegos crueles. Familia, repetí la palabra, pensativo, dejando el tenedor sobre el plato. Interesante concepto viniendo de alguien que me llamó anciano y se quejó de cargar conmigo en vacaciones. Eso fue sacado de contexto, intervino Ashley, su voz quebrándose apenas, aunque pronto se recompuso. Estábamos estresados por el dinero, y tú insistías en meterte en nuestro viaje romántico. Michael dio un paso al frente, intentando intimidar. El punto es, papá, que necesitamos ese dinero.
Hicimos compromisos basados en tu promesa. No puedes simplemente cambiar de opinión porque te ofendiste. ¿Mis sentimientos? Pregunté con calma. Michael, le dijiste a tu padre que si no podía pagar un boleto de $1,400, debía quedarse atrás. Eso no se trata de sentimientos. Eso se trata de carácter. Ashley cambió de estrategia, forzando lágrimas calculadas. Mira, Robert, quizá dijimos cosas que no quisimos. Estamos bajo una presión enorme con las deudas, aún pagamos la boda, y tratamos de construir nuestro futuro juntos. Hizo una pausa dramática. Tu esposa, la madre de Michael, querría que resolviéramos esto como familia. Mencionar a Margaret fue su error. Me levanté despacio, sin perder la compostura. No te atrevas a invocar la memoria de mi esposa para justificar tu codicia. Margaret le enseñó a Michael gratitud, respeto y lealtad familiar. Valores que, claramente, lo has ayudado a olvidar. El rostro de Michael se puso aún más rojo. Esto es una locura. Estás siendo totalmente irracional. Ese dinero nos lo habías prometido. ¿Prometido? Pregunté. ¿Cuándo prometí darte $50,000? Te hice un regalo para ayudarte con tus deudas. Y los regalos pueden reconsiderarse cuando los beneficiarios demuestran no ser dignos de ellos. Ashley intentó una última manipulación. Está bien. ¿Quieres una disculpa? Lo siento si herimos tus sentimientos. Michael también lo siente. Ahora, ¿podemos resolver esto como adultos y restaurar el cheque? No. La única palabra flotó en el aire como el portazo de una puerta. Ambos me miraron atónitos, seguros de que su manipulación emocional funcionaría. La voz de Michael se tornó amenazante. Entonces hasta aquí llegamos. No volverás a vernos. No habrá llamadas, ni visitas, ni nietos cuando los tengamos. Estás eligiendo el dinero sobre la familia y tendrás que vivir con eso. Miré a mi hijo, a ese extraño que llevaba el rostro de mi niño, y solo sentí tristeza. Si esa es tu decisión, Michael, la respetaré. Pero no voy a dejarme chantajear para financiar su estilo de vida. Se marcharon dando portazos, los tacones de Ashley resonando con furia sobre mis pisos de madera. Por la ventana los vi discutir en su coche antes de irse, dejando tras de sí humo de escape y el eco de las puertas cerradas. Regresé a mi cena ya fría y abrí mi agenda en una página marcada, Dorothy Travel Agency. La mañana siguiente traería nueva información y nuevas oportunidades para enseñar lecciones más completas sobre consecuencias. El 3 de abril, la lluvia había cedido a un sol perfecto en California, y mis plantas de tomate comenzaban a mostrar sus primeros brotes verdes. La jardinería siempre había sido terapéutica para mí. Había algo en nutrir semillas y verlas crecer que me recordaba que la paciencia y el cuidado adecuado siempre daban frutos. Buenos días, Robert, saludó Dorothy Chen, inclinándose sobre la cerca que compartíamos, con una taza de café humeante entre las manos en el aire fresco de la mañana. Tu jardín se ve maravilloso este año. Dorothy trabajaba en Pacific Dreams Travel Agency, en el centro. Una mujer alegre, cuyo esposo había fallecido 2 años antes que Margaret. Nos habíamos unido por la viudez compartida y por nuestro gusto por las tranquilas mañanas suburbanas. Gracias, respondí, sacudiendo la tierra de mis manos. El clima ha sido perfecto para plantar. Hablando de perfecto, continuó Dorothy, de manera casual. Vi a tu hijo ayer en la agencia, reservando un paquete bastante elaborado para Hawái. Mis manos se quedaron quietas sobre la regadera. Suite presidencial en el Maui Grand Resort. 800 la noche por 14 noches, más todos los extras. Paseos en helicóptero, cabañas privadas en la playa, paquetes de spa. Dorothy negó con la cabeza, riendo con incredulidad, como alguien que vive con ingresos fijos. Debe ser lindo tener tanto dinero. Todo el paquete costaba más que lo que muchos gastan en un coche. Mantuve la expresión neutra mientras hacía cálculos mentales. Incluso sin mis 50,000, seguían adelante con un viaje que costaría alrededor de $41,000.
Dinero que claramente no tenían. ¿Cuándo piensan viajar? Pregunté, fingiendo interés cortés. Del 5 al 19 de mayo. Ashley fue muy específica con las fechas. Al parecer necesita que el viaje coincida con alguna campaña de redes sociales que está planeando. Dorothy bajó la voz en tono conspirativo. Entre tú y yo, espero que tu hijo pueda pagarlo. Esas cuentas del resort vencen, lo puedan pagar o no. Cuando Dorothy volvió a su rutina matutina, me senté en el porche trasero y tomé notas cuidadosas en mi agenda. Michael y Ashley seguían con sus planes extravagantes pese a haber perdido mi apoyo financiero, lo que significaba que estaban dispuestos a hundirse aún más en deudas o que habían encontrado otra fuente de dinero. En cualquier caso, no habían aprendido la lección. Entré en casa y marqué un número familiar. Relaciones con clientes de Pacific Airlines, habla James Wilson. James, soy Robert Harrison. Robert, qué gusto escucharte. ¿Cómo van las cosas en el retiro? James y yo habíamos trabajado juntos en varios paquetes de préstamos comerciales durante mis años en el banco. Él se había pasado a la gestión de aerolíneas hacía 5 años, y siempre habíamos mantenido una cordial relación profesional. En realidad, te llamo para pedirte un pequeño favor, dije. Mi hijo y mi nuera viajan a Hawái el 5 de mayo. Vuelo de Sana HNL, probablemente alrededor de las 8 de la mañana. Para ellos es un viaje muy importante, pero temo que se estén excediendo financieramente. La voz de James adoptó un tono comprensivo. ¿Problemas de dinero en la familia, algo así? Me preguntaba si acaso pudieran experimentar algunas pequeñas dificultades técnicas con ese vuelo en particular. Nada peligroso, por supuesto, solo lo suficiente para retrasarlos y darles tiempo de reconsiderar sus prioridades financieras. James soltó una risa. Sabes, hemos tenido algunos problemas de mantenimiento en la ruta a Honolulu. Fallos en el sistema, revisiones mecánicas menores. A veces tardamos 6 u 8 horas en resolverlos correctamente. La seguridad es lo primero, ya sabes. Por supuesto. Y agradezco tu atención a la seguridad de los pasajeros. Tras terminar la llamada, hice otra anotación en mi agenda y tomé el teléfono para investigar algo que me rondaba la cabeza. Las cuentas de redes sociales de Ashley estaban públicas, una decisión que revelaba mucho más sobre su situación financiera de lo que seguramente se daba cuenta. El Instagram de Ashley mostraba decenas de publicaciones sobre sus próximas vacaciones soñadas, con cronómetros de cuenta regresiva y frases presumidas como viviendo nuestra mejor vida o así luce el éxito. Ya había prometido a sus seguidores actualizaciones diarias desde la suite presidencial, fotos profesionales de su paseo en helicóptero y la revelación de un día completo en el spa para parejas. La presión social que ella misma había creado era enorme. Cancelar ahora no sería solo una vergüenza financiera, sería una humillación pública. Recorrí sus publicaciones recientes, tomando capturas de pantalla con cuidado, y noté algo interesante. Varios comentarios preguntaban cómo podían permitirse tanto lujo. Las respuestas de Ashley se volvían cada vez más defensivas. Ya sentía la presión social por sus gastos. Cerré la computadora portátil y anoté una última nota en mi calendario. El 5 de mayo aún estaba a 2 semanas, tiempo suficiente para que el estrés financiero creciera mientras comprendían el verdadero alcance de su situación. Margaret solía decir que los mejores jardines requerían planificación cuidadosa y paciencia en el cultivo. Esta cosecha, en particular, necesitaría un poco más de atención antes de estar lista para recolectar. El miércoles de la última semana, la pantalla de la computadora de Michael brillaba con la dura realidad del rechazo financiero. Wells Fargo, denegado. Bank of America, verificación de ingresos insuficiente. Cooperativa de Crédito de San Diego, relación deuda-ingreso demasiado alta. Su puntaje de crédito había caído a 580 tras múltiples solicitudes. Cada rechazo era como otra puerta que se cerraba de golpe. Tiene que haber algo, murmuró Ashley, sentada en el suelo de la sala con las piernas cruzadas, rodeada de cajas de joyas. Su anillo de bodas captó la luz de la tarde mientras lo agregaba,
con visible renuencia, al montón de venta. En la casa de empeño de la Quinta Avenida tal vez nos den 1.500 por este juego. 3 días después volvió con $800 en efectivo y los ojos enrojecidos. El joyero, que a Michael le había costado $3.000, su orgulloso gesto de amor durante el compromiso, fue descartado por el prestamista como de calidad decente, pero el mercado está flojo ahora mismo. Quizá podamos hacer 5 días en lugar de 14, sugirió Michael esa noche, su voz hueca por el cansancio. Llevaban días teniendo la misma conversación, cada repetición más desesperada que la anterior. El teléfono de Ashley vibró con otro comentario en Instagram: «Chica, estás viviendo tu mejor vida. No puedo esperar a todas esas fotos de Hawái». Ella se quedó mirando la pantalla, el pulgar flotando sobre el botón de responder. ¿Cómo podía explicar que su mejor vida equivalía, en realidad, a $3.200 en efectivo y 3 tarjetas de crédito al máximo? «No podemos echarnos atrás ahora», dijo finalmente, con voz firme. «Ya publiqué la cuenta regresiva. Todos en el trabajo lo saben. Tus compañeros siguen preguntando por las vacaciones. Si cancelamos, quedaremos como unos completos fracasados». Michael se recostó en la silla, pasándose las manos por el cabello. «Ashley, estamos hablando de endeudarnos seriamente solo por las apariencias. Esto es una locura. Tu padre nos hizo esto», respondió Ashley, la voz quebrada por la frustración. Sabía exactamente lo que hacía con ese cheque. Todo esto es su culpa. El viernes por la mañana llegó otro rechazo, esta vez de su última esperanza, una compañía de préstamos depredadores que cobraba un 28% de interés. Incluso ellos tenían estándares, aparentemente. El jefe de Michael rechazó cortésmente su petición de un adelanto de sueldo, citando la política de la empresa. La hermana de Ashley respondió a su desesperado mensaje de texto con una excusa sobre sus propios problemas financieros y 3 emojis llorando. Su último recurso, una compañía de préstamos de día de pago, exigía una verificación de empleo que tomaría una semana procesar. «Nos vamos en 2 días», dijo Ashley, con una calma inquietante mientras revisaba su patético saldo bancario. $3.000. Eso es todo. Eso es lo que nos han dejado 5 años de matrimonio y 2 títulos universitarios. Michael observaba sus manos temblorosas mientras ella calculaba pagos mínimos, costos del resort y gastos de comida. Su sueño hawaiano se había reducido a un pesadillesco desglose de presupuesto: 3 noches en el hotel más barato que pudieron encontrar, un coche de alquiler económico, sin paseos en helicóptero, sin tratamientos de spa, sin cenas románticas frente al mar. «Al menos podremos tomar buenas fotos», dijo Ashley, forzando un tono optimista. «Nadie tiene que saber en qué hotel nos quedamos realmente. Podemos caminar por el lobby del Grand Gua y tomarnos fotos como si fuéramos huéspedes». Las mentiras que planeaban pesaban más que su equipaje. Esa tarde, Ashley se dedicó a preparar la publicación perfecta de salida, completa con un emoji de copas de champán y promesas de 2 semanas en el paraíso. Cada palabra era otro hilo en la red de engaños que habían tejido alrededor de sus finanzas en ruinas. Esa noche, Michael permaneció despierto escuchando a Ashley practicar la voz emocionada que usaría para las selfies en el aeropuerto. A través de las paredes delgadas del apartamento, podía oír la televisión de sus vecinos transmitiendo un programa de consejos financieros. La alegre voz del presentador hablaba sobre la importancia de vivir dentro de tus posibilidades. El domingo por la mañana, el teléfono de Ashley vibró con un mensaje de texto de Thomas Wright que hizo que a Michael se le helara el estómago. «La última solicitud de préstamo de tu hijo fue denegada ayer. Pensé que debía saberlo. Thomas». Michael miró el mensaje, comprendiendo poco a poco. Su padre no solo se negaba a ayudar. Estaba monitoreando activamente su desesperación financiera. Ese hombre tranquilo y discreto que lo había criado había orquestado, de alguna manera, su humillación sistemática. Mientras Ashley se maquillaba con manos temblorosas, preparándose para la partida en 12 horas, Michael entendió por fin que estaban entrando en una trampa que su padre había pasado semanas construyendo cuidadosamente. La maleta yacía abierta sobre la cama,
como una burla a los sueños frustrados, llena de ropa de diseñador que Ashley había seleccionado con precisión para causar el mayor impacto en redes sociales. Ella levantó un vestido blanco de verano frente al espejo, comprobando el ángulo antes de doblarlo con cuidado. «Esto se verá precioso con el mar de fondo», murmuró, aunque ambos sabían que su hotel barato estaba a 6 calles de la playa. «Si enfoco bien, nadie verá lo que hay detrás». Michael, sentado en la mesa de la cocina, contaba metódicamente su dinero en efectivo por 1ª vez, $3,200. 3 tarjetas de crédito con un saldo combinado disponible de 800. Todo su futuro financiero reducido a un montón de billetes de 20 y plástico al límite. «El plan funciona si somos cuidadosos», continuó Ashley, forzando el optimismo. 3 días, fotos estratégicas, un calendario de publicaciones bien planeado. «Si soy lista, puedo estirar el contenido por 2 semanas». Su teléfono se iluminó con otro comentario en la publicación de la noche anterior. «OMG, Ashley, qué envidia. 2 semanas en Hawái suena increíble. Tomen fotos de todo». Los emojis alegres se sentían como diminutas dagas de expectativa. A las 5:30 de la mañana, su Uber llegó para llevarlos hacia lo que parecía más un funeral financiero que unas vacaciones. Ashley aferraba su teléfono, revisando frenéticamente el clima en Maui y planeando su primera selfie junto a la piscina, mientras Michael miraba por la ventana las calles vacías de San Diego, preguntándose cómo habían llegado a ese punto. El aeropuerto internacional de San Diego bullía con la energía de la mañana, ejecutivos con café en mano, familias arrastrando a niños emocionados. Parejas como ellos, presumiblemente rumbo a unas vacaciones que sí podían costear. Michael y Ashley se unieron a la fila de registro para el Pacific Airlines vuelo 447, programado para despegar a las 8 de la mañana en punto. «¿Número de confirmación?», preguntó la agente de mostrador con profesional amabilidad. «Harrison, Michael y Ashley». «Vamos de luna de miel. Bueno, segunda luna de miel», mintió Ashley con soltura, ya practicando la historia que contaría a los demás pasajeros. Las tarjetas de embarque salieron de la impresora con chasquidos satisfactorios. «Puerta B12, asientos 23C y 23D». Por un instante, Michael sintió un destello de auténtica emoción. Lo estaban logrando. A pesar de todo, iban a Hawái. Entonces la voz retumbó en los altavoces de la terminal como una sentencia de muerte. «Atención pasajeros del vuelo 447 de Pacific Airlines hacia Honolulu. Debido a dificultades técnicas inesperadas, este vuelo se ha retrasado indefinidamente. Por favor permanezcan en el área de la puerta para más actualizaciones». El rostro de Ashley se puso pálido. «¿Qué dijeron?». Michael ya caminaba hacia el mostrador de la puerta, donde una multitud creciente de pasajeros frustrados exigía respuestas. La agente, con una expresión genuinamente apenada, repitió la información que cayó como un golpe físico. «Problemas mecánicos que requieren atención inmediata. La seguridad es nuestra prioridad. Hablamos de un retraso mínimo de 6 horas, quizá más». «¿6 horas?». La voz de Ashley se quebró. «Tenemos reservaciones de hotel, cenas planeadas, publicaciones programadas». Otros pasajeros compartían su frustración: una convención de negocios en Honolulu, una reunión familiar, un aniversario. Pero ninguno comprendía la naturaleza existencial de ese retraso para Michael y Ashley. No era solo una molestia. Era el colapso total de su elaborada mentira. Ashley se dejó caer en una silla del aeropuerto, su bolso de diseñador resbalando al suelo mientras miraba fijamente la pantalla de su teléfono. La publicación de salida ya tenía 43 likes y 12 comentarios. Cada uno era un recordatorio de las expectativas que ella misma había creado. Sus dedos flotaban sobre el teclado, paralizados por la imposibilidad de dar explicaciones. «Podríamos reprogramar para mañana», sugirió Michael con debilidad, aunque ambos sabían que las reservaciones del hotel no eran reembolsables y que sus tarjetas no soportarían el gasto de una noche extra. «¿Mañana?». Ashley levantó la vista con ojos que empezaban a entender la magnitud de su trampa. «Michael,
Tenemos dinero exactamente para 3 días. Una noche más destruye todo el presupuesto. Sentados entre su equipaje, observaban cómo los demás pasajeros retrasados hacían arreglos alternativos que ellos no podían permitirse. Fue entonces cuando Ashley comenzó a sospechar lo que Michael ya intuía. Aquel retraso no era una falla mecánica al azar. Era la última jugada en una partida de ajedrez que su padre había estado jugando mientras ellos avanzaban a ciegas. La pizarra de salidas los ridiculizaba con un mensaje simple: vuelo 447 retrasado. Ashley se quedó mirando esas 2 palabras mientras revisaba los comentarios cada vez más entusiastas de amigos que esperaban verla bebiendo Mai Tais al atardecer. Por primera vez desde que comenzó todo, se preguntó si habían subestimado seriamente a Robert Harrison. La pantalla del portátil de Michael lanzaba un resplandor azul sobre su rostro mientras tecleaba Pacific Airlines My 5 Dilas por tercera vez. Habían pasado 24 horas desde la humillación en el aeropuerto, y él las había pasado investigando lo que debería haber sido una serie de fallas similares en la red de la aerolínea. No había ninguna. Ashley, mira esto. Giró la pantalla hacia ella, aunque su esposa seguía acurrucada en el sofá como un animal herido, desplazándose por publicaciones cada vez más torpes de control de daños. Ningún otro vuelo de Pacific Airlines se retrasó ayer. Ni uno solo. Ashley apenas levantó la vista de su teléfono, donde escribía y borraba la misma historia de Instagram por 10ª vez. Las aerolíneas tienen problemas técnicos todo el tiempo. ¿Estás paranoico? ¿Paranoico? Michael abrió el historial completo de FlightAware para el 5 de mayo. Todas las demás aerolíneas funcionaron con normalidad. Pacific tuvo un desempeño perfecto, salvo nuestro único vuelo a Honolulu. ¿Qué probabilidades hay de eso? Las pruebas se acumulaban con cada búsqueda. Foros de viajes sin quejas sobre fallas en Pacific. Redes sociales llenas de pasajeros satisfechos alabando la puntualidad. Su vuelo 447 había sido retrasado con precisión quirúrgica mientras todo lo demás funcionaba normalmente. Él lo hizo, dijo Michael con certeza tranquila. Papá de alguna forma arregló que nuestro vuelo se retrasara. Ashley por fin levantó la mirada, con el maquillaje corrido por el llanto causado por las pesadillas en redes sociales. Eso es imposible. Tu padre es un empleado bancario retirado, no un ejecutivo de aerolíneas. Le estás dando demasiado crédito. Michael abrió una nueva pestaña y buscó el directorio de administración de Pacific Airlines. En minutos encontró el área de relaciones con clientes, James Wilson, director de operaciones. El nombre le sonaba, pero no lograba ubicarlo. James Wilson, ¿por qué me resulta familiar? Ashley agitó la mano con desdén. Estás persiguiendo fantasmas. Aunque tu padre conociera a alguien en la aerolínea, que no es así, ¿por qué arriesgaría su trabajo por una vendetta personal? Pero Michael ya estaba hurgando en sus recuerdos, el viejo libro de direcciones encuadernado en cuero que descansaba en el escritorio de Robert durante décadas. Nombres de su carrera bancaria, relaciones mantenidas con meticuloso cuidado, cortesías profesionales que habían sobrevivido incluso a la jubilación. Red de contactos, susurró Michael mientras las piezas encajaban. Papá pasó 30 años construyendo relaciones en todas las industrias. Ayudó a financiar negocios, expansiones, sueños. El teléfono de Ashley vibró con otro comentario que la hizo estremecerse. Chica, ¿dónde están esas fotos de la playa de Hawái? Le mostró la pantalla a Michael. Mira esto. Sara, la de mi trabajo, pregunta por las fotos. Les dije a todos que publicaríamos actualizaciones diarias. ¿Y qué le respondiste? Que estábamos tan divertidos que no había tiempo de postear. Ashley soltó una risa sin humor. Le puse el emoji de ojos en blanco. Pero ella sabe que publico absolutamente todo. Todos saben que algo anda mal. Michael miraba a su esposa, la mujer con la que se había casado hacía 5 años, desmoronarse bajo el peso de sus propias mentiras en redes sociales. Las publicaciones con cuenta regresiva, la promesa de actualizaciones diarias,
Las fanfarronadas sobre sus lujosas vacaciones habían creado un compromiso público del que no podían escapar. «Tenemos que decirle algo a la gente», dijo Ashley desesperada. «Podría inventar que tuvimos una intoxicación alimentaria o que tuviste una emergencia en el trabajo. O podríamos decir la verdad». Michael la observó como si hubiera sugerido prenderse fuego. «¿La verdad? ¿Que no pudimos pagar las vacaciones de las que presumimos durante semanas? ¿Que tu padre canceló su apoyo porque fuimos groseros con él? ¿Que estamos arruinados y humillados y que todos tenían razón al cuestionar cómo podíamos costear Hawái?» Michael miró de nuevo la pantalla, donde el récord perfecto de puntualidad de Pacific Airlines brillaba como una acusación. Su padre había orquestado no solo la cancelación del cheque, sino toda su humillación social y financiera. Ese hombre callado que lo había criado estaba jugando ajedrez mientras ellos apenas jugaban damas. «Tenemos que enfrentarlo», dijo al fin Michael. «Necesito saber cómo lo hizo». Ashley negó frenéticamente con la cabeza. «¿Y si te equivocas? ¿Y si vamos allá con acusaciones locas y terminamos humillándonos aún más?» «No estoy equivocado», respondió Michael, cerrando la laptop con firmeza. «Y si lo estoy, le exigiremos que arregle este desastre. De cualquier modo, vamos a ver a papá». Ashley miró una vez más su teléfono, donde 3 nuevos comentarios preguntaban por su aventura en Hawái. Sus seguidores ya empezaban a sospechar que algo andaba mal, y sus intentos de desvío resultaban cada vez más transparentes. «Está bien», dijo en voz baja. «Pero si vamos a hacerlo, no pienso entrar ahí con aspecto de derrota». Desapareció en el dormitorio para retocarse el maquillaje y escoger ropa que proyectara éxito en lugar de desesperación. Michael se quedó solo con la laptop, mirando fijamente los resultados de búsqueda que revelaban la mano invisible de su padre en su desastre. Por primera vez en su vida adulta, sintió algo cercano al respeto por las capacidades estratégicas de Robert Harrison. Y esa revelación lo aterraba más que su propia crisis financiera. El teléfono vibró con un mensaje de su jefe: «Espero que la estén pasando genial en Hawái. Estoy ansioso por escuchar todo sobre sus vacaciones cuando regreses». Michael se quedó mirando la pantalla, comprendiendo que estaban atrapados en una red de mentiras de la que no había salida limpia. Pasara lo que pasara, se dirigían a la lección cuidadosamente construida por su padre, sin ventaja y sin plan de escape. El trayecto hacia la casa de Robert se cernía sobre ellos como una marcha hacia una derrota inevitable. El timbre sonó a las 6 en punto, y sonreí apenas mientras dejaba mi libro de jardinería. La puntualidad siempre había sido la forma de Michael de intentar ejercer control, incluso cuando ya no le quedaba ninguno. «Papá, tenemos que hablar». Michael estaba en mi puerta, las llaves apretadas en su puño blanco por la tensión, intentando proyectar una autoridad que ya no poseía. «Por supuesto, pasen», dije, haciéndome a un lado, notando el maquillaje cuidadosamente aplicado de Ashley, que no lograba ocultar la hinchazón de sus ojos. «¿Quieren café? Acabo de preparar una jarra». «No estamos aquí para visitas sociales», dijo Ashley con brusquedad, aunque igualmente siguió a Michael hacia mi sala, donde yo leía tranquilamente en mi sillón favorito. «Ya veo», respondí, recostándome en mi asiento con la calma de alguien que tenía todas las cartas en la mano. «¿En qué puedo ayudarlos?» Michael permaneció de pie, caminando de un lado a otro, un viejo hábito nervioso que recordaba de su infancia cuando lo atrapaban en alguna travesura. «Arreglaste que nuestro vuelo se retrasara». «¡Qué teoría tan interesante!», dije, entrelazando las manos con serenidad. «¿Tienes alguna prueba para sostener esa afirmación?» «Ningún otro vuelo de Pacific Airlines se retrasó ayer», replicó Michael, su voz ganando confianza mientras presentaba su investigación. «Revisé cada ruta, cada horario. El nuestro fue la única falla técnica de todo el sistema. Las aerolíneas tienen problemas mecánicos aislados», respondí con suavidad. «Por eso priorizan la seguridad antes que los horarios». Ashley dio un paso al frente, activando sus tácticas de manipulación. «Aunque eso fuera cierto, seguimos siendo tu familia. Estamos luchando y tú solo nos ves desmoronarnos.
Eso no es lo que un padre amoroso hace con sus hijos. La miré con la misma calma que había mantenido durante toda su visita. Ashley, recuérdame, ¿qué fue exactamente lo que dijiste sobre los ancianos que no pueden pagar boletos de $1,400? Su rostro se sonrojó. Eso fue porque estábamos estresados por el dinero. Y dijiste que no iban a arrastrar ancianos que se quejaran de todo, añadí con tono sereno y objetivo. Esas fueron tus palabras exactas. Michael dejó de caminar. Papá, quizá dijimos cosas que no quisimos, pero... Michael, lo interrumpí suavemente, ¿recuerdas a James Wilson? Trabajó conmigo en el equipo de préstamos comerciales cuando estabas en secundaria. Buen tipo, muy profesional. Hace unos 5 años se pasó a la gestión de aerolíneas. El color desapareció del rostro de Michael al reconocer el nombre. Lo había visto en varias barbacoas de la empresa, lo recordaba como el joven analista que siempre me trató con evidente respeto y gratitud. Cuando ayudas a la gente a alcanzar sus metas profesionales, continué en tono conversacional, suelen recordarlo. James ha progresado mucho en Pacific Airlines. Creo que ahora es director de relaciones con clientes. Ashley nos miró a ambos con desesperación. No puede ser en serio. ¿Le pediste a alguien que sabotee nuestro vuelo? ¿Sabotear? Arqueé una ceja. Esa es una palabra muy fuerte. Simplemente mencioné que mi hijo y su esposa estaban emprendiendo un viaje que no podían costear y que quizá un breve retraso les daría tiempo de reconsiderar sus prioridades financieras. James estuvo de acuerdo en que la seguridad siempre debe estar primero. Michael se dejó caer en el sofá, las piernas temblorosas. ¿Has estado planeando esto desde el restaurante? He estado reaccionando a sus elecciones. Lo corregí. Cuando decidieron que mi dinero podía venir acompañado de faltas de respeto, decidí dejar de proveerlo. Cuando siguieron adelante con sus planes pese a perder mi apoyo, las consecuencias llegaron de manera natural. Ashley intentó una última y desesperada manipulación. Tu esposa, la madre de Michael, estaría destrozada de verte tratarnos así. Ella querría que nos perdonaras y nos ayudaras. Me levanté despacio, dejando que mi calma se tornara más filosa. No te atrevas a invocar de nuevo la memoria de Margaret. Mi esposa me enseñó que el amor requiere límites, que ayudar a la gente significa hacerlos responsables de sus decisiones. Ella comprendería perfectamente lo que estoy haciendo. ¿Y qué es exactamente lo que estás haciendo? Preguntó Michael, su voz cargada de agotada derrota. Enseñándote que las acciones tienen consecuencias. Que el respeto se gana, no se exige. Que las relaciones familiares funcionan en ambos sentidos. Me acerqué a mi librero y saqué una carpeta que había preparado para este momento. Y que, a veces, las personas a las que descartas como ancianas tienen más recursos de los que imaginas. Abrí la carpeta y saqué una página impresa, entregándosela a Michael. Sus ojos se abrieron de par en par al leer los detalles. Robert Harrison, suite presidencial en el Maui Grand Resort. Salida, 7 de mayo. Regreso, 7 de junio. Un mes completo en el mismo resort que ellos soñaban, con las mismas comodidades que no habían podido pagar. Gracias por recordármelo de Hawái, dije en voz baja. Margaret y yo siempre planeamos ese viaje soñado, pero nunca tuvimos la oportunidad. Su comportamiento me ayudó a darme cuenta de que era momento de honrar su memoria como corresponde. Ashley miraba la confirmación como si estuviera escrita en otro idioma. ¿Vas a irte en nuestras vacaciones? Voy a ir al viaje que si puedo costear, para honrar a la esposa que sacrificó todo por nuestra familia. Guardé el documento en la carpeta. Un viaje que hago con el dinero que gané en 40 años de trabajo cuidadoso, no con dinero exigido a familiares a quienes insultaron. Los hombros de Michael se hundieron al comprender el alcance total de su derrota. ¿Qué quieres de nosotros, papá? Miré a mi hijo, al hombre al que había criado, amado y consentido por demasiado tiempo, y sentí algo que quizá era esperanza. Quiero que entiendan lo que han perdido, dije con simpleza. Y decidan si quieren ganárselo de nuevo.
El silencio se extendió entre nosotros como un puente que ninguno parecía listo para cruzar. Afuera, la luz del atardecer se apagaba, y mañana comenzaría las vacaciones que deberían haber sido el regalo de Margaret para sí misma. Pero esa noche, por fin le había enseñado a mi hijo que el amor sin respeto no es más que una forma costosa de consentir, y que, a veces, el mejor regalo que puedes dar a alguien es la oportunidad de descubrir su propia fortaleza enfrentando sus propias consecuencias. El amanecer se filtraba entre las cortinas de mi dormitorio mientras doblaba la camisa hawaiana que Margaret me había comprado 3 años atrás, azul brillante con flores blancas de hibisco, aún con la etiqueta porque yo insistía en que no podíamos permitirnos unas vacaciones. Ahora descansaba cuidadosamente en mi maleta, junto a ropa casual de resort que jamás pensé usar. La aplicación del clima marcaba 82 grados y sol en Maui. Perfecto. Mi pase de abordar reposaba en la mesita de noche, vuelo 892, asiento 2A, salida a las 10 de la mañana, pero en primera clase. Algo que Michael y Ashley ni siquiera habían considerado al planear su fantasía de viaje. El café humeaba en mi taza favorita mientras revisaba mi correo electrónico por última vez. La confirmación del resort brillaba en la pantalla de mi computadora. Suite presidencial, 30 noches, vista al mar, acceso privado a la playa, todo lo que ellos soñaban, pero que no podían pagar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Michael se sentaba en su mesa de cocina, rodeado de facturas y cartas de rechazo. Podía imaginarlo ahí, con la laptop abierta y la calculadora a un lado, comprendiendo al fin lo que habían perdido. La noche para reflexionar había cambiado algo en su expresión cuando se marcharon la tarde anterior. Por primera vez, lo vi genuinamente avergonzado, no solo enojado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Dorothy, mi vecina: vi tu equipaje junto a la puerta. Que tengas un viaje maravilloso. Te lo mereces. Gracias, respondí. A Margaret le hubiera encantado ver esto. El Uber llegó a las 9:15, y eché una última mirada a la casa que me había protegido durante la jubilación, la viudez y la dolorosa lección que acababa de enseñar a mi hijo. Fotografías familiares adornaban el pasillo, la graduación de Michael, su boda, tiempos más felices cuando el respeto fluía en ambas direcciones. En el aeropuerto, el registro fue ágil. La agente del mostrador de primera clase sonrió con calidez al ver mi confirmación. Suite presidencial en Maui, señor Harrison. ¡Qué maravilloso! ¿Es una ocasión especial? Luna de miel, dije en voz baja. 40 años tarde, pero mejor que nunca. En seguridad pasé por la fila corta, y el salón de primera clase me recibió con sillones cómodos y desayuno de cortesía. Otros viajeros se quejaban de vuelos retrasados y equipaje perdido, mientras yo me sentaba en paz, leyendo sobre la historia de Hawái y bebiendo jugo de naranja fresco. A las 9:45 llamaron a mi grupo de abordaje. Tomé mi equipaje de mano y caminé hacia la puerta, pasaporte y pase en mano. A mi alrededor, familias se despedían con abrazos, ejecutivos hacían llamadas de último minuto, parejas se tomaban selfies antes de partir a sus aventuras. Entonces lo vi. Michael estaba en el control de seguridad, discutiendo con un agente de la TSA, el rostro enrojecido y desesperado. Sostenía lo que parecía ser un boleto comprado a toda prisa, gesticulando frenéticamente hacia mi puerta de embarque. Incluso a la distancia, podía ver el pánico en sus movimientos. El mismo pánico que mostraba de niño cuando lo descubrían en serios problemas. Algo había cambiado. Ese no era el joven arrogante que me había amenazado la noche anterior. Era alguien que había pasado la noche en vela, enfrentando verdades incómodas sobre sí mismo. Me detuve cerca del área de abordaje, observando cómo luchaba contra la burocracia del aeropuerto con creciente desesperación. La pantalla de salidas mostraba mi vuelo en estado de último llamado. En 15 minutos estaría en el aire, rumbo a las vacaciones que Margaret y yo siempre nos prometimos. Pero Michael corría hacia otra cosa. No hacia Hawái, ni hacia el dinero, ni hacia otra manipulación. Corría hacia una disculpa que tal vez, por primera vez, significaba algo. La voz de la agente resonó por los altavoces. Última llamada para el vuelo 892 con destino a Honolulu.
Todos los pasajeros deben abordar de inmediato. Vi a mi hijo pasar seguridad y correr hacia mi puerta. Su rostro mostraba emociones que no había visto en él desde que era pequeño. Arrepentimiento genuino, esperanza desesperada, la vulnerabilidad de alguien que por fin entendía lo que había perdido. Por primera vez en meses, Michael se parecía al hijo que había criado y no al extraño en que se había convertido. Y a pesar de todo, del dolor, de la decepción y de las lecciones cuidadosamente orquestadas, sentí algo que casi había olvidado. Me sentí su padre otra vez. Señor, no puede ingresar al área de la puerta sin un pase de abordar válido para hoy, explicó pacientemente el agente de la TSA a Michael, que estaba jadeante y desaliñado en el control de seguridad. Por favor, suplicó Michael, levantando un boleto reembolsable que había comprado en su frenética carrera hacia el aeropuerto. Necesito alcanzar a mi padre antes de que su vuelo parta. El vuelo 892 a Honolulu. La expresión del agente se suavizó ante la desesperación en su voz. Permítame llamar a la puerta. ¿Cómo se llama su padre? Robert Harrison. Está en primera clase, asiento 2A. Necesito disculparme antes de que sea demasiado tarde. 20 minutos después, Michael irrumpió en las puertas del salón de primera clase, recorriendo los rostros hasta encontrarme sentado tranquilamente junto a la ventana, leyendo un libro sobre la cultura hawaiana. Levanté la mirada cuando se acercó, notando su ropa arrugada y la honestidad desnuda en sus ojos. ¿Qué haces aquí, Michael? Vine a decir que lo siento. Las palabras brotaron sin preámbulos ni estrategias. De verdad lo siento. No porque quiera algo, sino porque finalmente entiendo lo que te hicimos. Dejé mi libro sobre la mesa, estudiando su rostro en busca de señales de manipulación. ¿Entiendes qué exactamente? ¿Qué olvidamos que eras nuestro padre, no nuestro cajero automático? Su voz se quebró un poco. Ayer nos preguntaste qué queríamos de ti, y Ashley exigió que devolvieras el cheque. Pero hace 3 semanas, en ese restaurante, cuando ofreciste unirte a nuestras vacaciones, lo único que querías era pasar tiempo con tu familia. El anuncio de abordaje interrumpió la escena con un chasquido metálico por los altavoces. Última llamada para el vuelo 892 con destino a Honolulu. Todos los pasajeros deben dirigirse a la puerta de embarque inmediatamente. Tengo que irme, dije, poniéndome de pie y tomando mi equipaje de mano. Lo sé, respondió Michael, retrocediendo, sin intentar bloquear mi camino. Solo quería que supieras que ahora lo recuerdo. Se le quebró un poco la voz mientras continuaba. Después de que mamá murió, trabajaste turnos dobles en el banco para que yo pudiera seguir estudiando. Vendiste la casa en La Joya, tu casa soñada, para pagar sus tratamientos. Me diste $45,000 para la universidad cuando seguía cambiando de carrera. Y nunca me hiciste sentir culpable por eso. Me detuve. En todas nuestras conversaciones sobre dinero a lo largo de los años, Michael jamás había reconocido comprender la magnitud de mis sacrificios. Cuando Ashley dijo esas cosas sobre los ancianos, debí defenderte, prosiguió. Cuando exigimos esos 50,000 como si nos los debieras, debí recordar que todo lo que nos diste venía del amor, no de la obligación. ¿Qué quieres de mí, Michael? Pregunté, usando la misma pregunta con la que había terminado nuestra confrontación el día anterior. Nada, respondió de inmediato. Ya no merezco tu ayuda. Ashley y yo resolveremos nuestras finanzas por nuestra cuenta. Estoy buscando un segundo empleo. Quizá entregar comida los fines de semana nos permita salir adelante sin depender de ti. Por primera vez en años, mi hijo sonaba como un adulto responsable y no como un niño mimado. Ese es el hijo que crié, dije en voz baja. La agente de la puerta apareció en la entrada del salón. Señor Harrison, necesitamos abordarlo de inmediato o tendremos que retener el avión. Miré a Michael, a este hombre que finalmente había encontrado el camino de regreso a los valores que Margaret y yo tratamos de enseñarle. Acompáñame hasta la puerta. Mientras caminábamos por la terminal, Michael me habló de su plan para enfrentar sus deudas de manera sistemática, de cómo pensaba recuperar la disciplina financiera que había abandonado tiempo atrás.
Me contó que quizá tomaría clases nocturnas para mejorar sus habilidades, y de cómo Ashley empezaba a entender que los me gusta en redes sociales no valían la pena si eso significaba destruir las relaciones familiares. En la puerta, entregué mi pase de abordar a la agente y luego me giré hacia Michael. Cuando regrese dentro de un mes, quizá podamos cenar juntos, le dije. Pero esta vez, tú eliges el restaurante. Algo dentro de tu presupuesto. La sonrisa que me devolvió fue la primera genuina que le veía en años. Me encantaría, papá. De verdad me encantaría. Caminé por el pasillo de abordaje hacia mi tan postergado viaje soñado, sintiendo no solo la satisfacción de que se había hecho justicia, sino la alegría más profunda de un padre que había logrado enseñarle a su hijo lo que realmente importa. Detrás de mí, Michael se quedó junto a la ventana de la puerta, ya no enojado ni desesperado, sino esperanzado. Mientras el avión se alejaba de la terminal, mi teléfono vibró con un mensaje de mi hijo. Gracias por no rendirte conmigo. Nos vemos en junio. Te quiero, papá. Margaret había tenido razón en tantas cosas, pero sobre todo en esta. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por alguien es permitirle enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Y, en ocasiones, si eres paciente, firme y te niegas a alimentar sus peores impulsos, encontrarán el camino de regreso para convertirse en la persona que siempre supiste que podían ser. A 30000 pies sobre el Pacífico, abrí mi libro sobre la historia de Hawái y sonreí. El paraíso me esperaba, pero la verdadera victoria ya estaba ganada. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por acompañarnos.